1 Samuel 1. Había un hombre de Ramat-Tayim, un sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Elijú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana, la otra, Penine. Penine había tenido hijos, pero Ana, no. Ese hombre subía cada año de su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sabaoth en el santuario de Silo. Los 2 hijos de Elí, Jofni y Finjas, servían como sacerdotes de Yahvé en ese lugar. Un día Elcana ofreció un sacrificio, dio sus porciones a su mujer Penine y también a sus hijos e hijas. A Ana, en cambio, le sirvió una doble porción pues era su preferida, a pesar de que Yahvé la había vuelto estéril. Su rival la humillaba por esto y no hacía más que aumentar su pena. Cada año, cuando ella subía a la casa de Yahvé, pasaba lo mismo, la otra revivía su pena y Ana se ponía a llorar y no comía más. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? ¿No valgo para ti más que 10 hijos? Ese día, después que comieron y bebieron en Silo, Ana vino a presentarse ante Yahvé mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sillón junto a la puerta del santuario de Yahvé. Muy apenada rezó a Yahvé sin dejar de llorar. Le hizo esta promesa, Yahvé de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sirvienta y acuérdate de mí. No te olvides de tu sirvienta, sino que dale un niñito. Lo consagraré a Yahvé para el resto de sus días y la navaja no pasará por su cabeza. Estuvo orando allí un largo rato delante de Yahvé mientras Elí la miraba. Como Ana oraba en el fondo de su corazón, casi no movía los labios y no se oía lo que decía. Elí pensó que estaba ebria y le dijo, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí en ese estado? Vete a dormir la mona. Ana le respondió, Señor, yo solo soy una mujer que tiene pena, no he tomado vino ni bebida alcohólica, sino que estaba expandiendo mi corazón delante de Yahvé. No tomes a tu sirvienta por una mujer cualquiera. Si me quedé tanto rato orando ha sido porque mi sufrimiento y mi pena son muy grandes. Elí retomó la palabra y le dijo, vete en paz, y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ella le dijo a su vez, ojalá tu sirvienta sea bien vista por ti. Se levantó, comió, y su cara tenía otro aspecto. Se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa de Ramá. Elcana tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo, Ana dio a luz un niño, al que puso el nombre de Samuel, porque decía, se lo pedía Yahvé. Elcana, su marido, subió con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio como lo hacía cada año y cumplir su promesa. Ana no subió sino que dijo a su marido, cuando el niño deje de mamar, lo llevaré yo misma donde Yahvé y se quedará allí para siempre. Elcana le respondió, haz como mejor te parezca. Quédate aquí hasta que no le des más pecho, y que Yahvé realice lo que acabas de decir. La mujer se quedó, y dio de mamar a su hijo hasta que fue destetado. Después que le hubo quitado el pecho, lo hizo subir junto con ella a la casa de Yahvé en Silo, llevaba también un toro de 3 años, una medida de harina y un cuero de vino. El niño era aún muy pequeño. Sacrificaron el toro y llevaron el niño a Elí. Ana le dijo, perdona, Señor, tan cierto como que tú vives, Señor, que yo soy la mujer que estuvo cerca de ti orándole a Yahvé. Yo rezaba por este niño y Yahvé me concedió lo que le pedía. Yo ahora se lo cedo a Yahvé para el resto de sus días, él será donado a Yahvé. Así fue como se quedó al servicio de Yahvé. 1 Samuel 2. Entonces Ana pronunció este cántico, mi corazón se alegra con Yahvé, lleno de fuerza me siento con Yahvé, ya puedo responder a mis enemigos porque me salvaste, y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé, nadie hay fuera de ti ni otra roca fuera de nuestro Dios. Basta de palabras altaneras, no salga más la arrogancia de su boca. Yahvé es un Dios que todo lo sabe, Él es quien pesa las acciones. Se hace trizas el arco del forzudo, pero de fuerza se ciñen los débiles. Los satisfechos trabajan por un pan, pero los hambrientos ahora descansan. La que era estéril tiene 7 partos, otra, con muchos hijos,
queda sola. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que de allí vuelvan. Yahvé empobrece y enriquece, él humilla, pero luego levanta. Saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol para que se siente entre los grandes y para darle un trono de gloria. De Yahvé son la tierra y sus columnas, sobre ellas el mundo estableció. Cuida los pasos de sus fieles, pero los malos perecen en las tinieblas, la fuerza del hombre no da la victoria. Cuando truena en los cielos el Altísimo, los que odian a Yahvé son aplastados. Yahvé manda hasta el confín del mundo, da la fuerza a su rey y hace invencible a su Mesías. Elcana se volvió a su casa en Ramá, mientras que el niño se quedó al servicio de Yahvé, bajo la custodia del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos desalmados, no respetaban a Yahvé, ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote mientras estaba cociendo la carne y con un tenedor de 3 dientes. Picaba en el caldero, o en la olla, o en el cántaro o en la vasija, y todo lo que pescaba el tenedor era para el sacerdote. Así se hacía con todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes de que se quemara la grasa, llegaba el sirviente del sacerdote y decía al que estaba ofreciendo el sacrificio: «Dame carne para asársela al sacerdote». Él no aceptará carne cocida, sino únicamente carne para asarla. Y si alguien le respondía: «Espera primero a que se queme la carne, luego toma lo que quieras», le replicaba: «No, tienes que dármelo enseguida, si no lo tomaré a la fuerza». El pecado de esos jóvenes era muy grande a los ojos de Yahvé porque desacreditaban la ofrenda que se hace a Yahvé. Samuel era todavía un niño, estaba al servicio de Yahvé y llevaba un pantaloncito de lino. Su madre le confeccionaba todos los años una pequeña túnica que le llevaba cuando subía con su marido para el sacrificio anual. En una de esas ocasiones Elí bendijo a Elcana y a su mujer. Yahvé le dijo: «Te dé hijos de esta mujer a cambio del hijo que ella consagró a Yahvé». Después de lo cual regresaron a su casa. Yahvé se acordó de Ana, concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Samuel mientras tanto crecía bajo la mirada de Yahvé. Elí era muy viejo. Supo lo mal que se portaban sus hijos ante todo Israel, pues se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda de las citas. Les dijo: «¿Por qué se portan así? Todo el mundo me habla de sus fechorías. No, hijos míos. Lo que oigo no es nada de bueno, ustedes pecan contra Yahvé. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios hará de mediador, pero si uno peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él?». Sin embargo, no hicieron caso a los consejos de su padre, pues Yahvé ya había decidido su perdición. Samuel mientras tanto día a día crecía y se hacía mejor tanto a los ojos de Yahvé como a los de los hombres. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: «Escucha esta palabra de Yahvé, me di a conocer claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto a las órdenes del faraón. Lo elegí entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod delante de mí. Le di a la casa de tu padre todas las ofrendas que los israelitas sacrifican por medio del fuego. ¿Por qué ahora desacreditan los sacrificios y las ofrendas que he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que conmigo y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Por eso, esto dice Yahvé, el Dios de Israel: yo había declarado que tu casa, la de tu padre, permanecería para siempre a mi servicio. Pero ahora, dice Yahvé, se acabó. Porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. Vendrá un día en que te romperé los brazos a ti y a la familia de tu padre, y ya no habrá más viejos en tu casa. Verás todo el bien que haré a Israel, mientras que tu morada quedará sumergida en la angustia, nunca más se verá en ella gente de edad. Haré que permanezca siempre cerca de mi altar uno de tus descendientes para que lo vean sus ojos y sea humillado, pero todos los demás que nazcan en tu casa perecerán por la espada de los hombres. Tú mismo tendrás una señal de lo que sucederá: tus 2 hijos, Jofni y Finjas, morirán ambos el mismo día. Haré que surja un sacerdote fiel que actuará según mi corazón y según mi alma, le haré una casa inamovible y cumplirá siempre su cargo bajo la mirada de aquel que he elegido.
Los que queden de tu casa vendrán a arrodillarse ante él por una monedita o por un mendrugo de pan y dirán, dame, por favor, algún cargo en el sacerdocio para tener un pedazo de pan que comer. 1 Samuel 3. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama, sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó, Samuel. Samuel. Respondió, aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy ya que me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo, Samuel. Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí, aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé, la palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí, aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho. Y dijo a Samuel, anda a acostarte, si te llaman, responde, habla, Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores, Samuel. Samuel. Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel, voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le tintinearán las orejas a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa, desde principio a fin. Le dirás que condenó su casa para siempre porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso, se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana, luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión. Pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó, ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo, es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. 1 Samuel 4. En esos días los filisteos se reunieron para atacar a Israel y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Ebenezer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas y el combate fue violento. Esbeo fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios. Que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Finjas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron, ¿qué significará esa inmensa aclamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Los filisteos tuvieron miedo, Dios ha llegado a su campamento, dijeron, ay de nosotros, porque hasta ahora nunca había ocurrido eso. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo,
Filisteos. Luchemos como hombres, no vayamos a someternos a esos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora, seamos valientes y luchemos. Los filisteos presentaron batalla, los israelitas fueron derrotados y cada cual huyó para su casa. Fue un gran desastre, 30,000 combatientes cayeron de entre las filas de Israel. El arca de Dios cayó prisionera y los 2 hijos de Elí, Jofni y Finjas, murieron. Un hombre de Benjamín se escapó y llegó ese mismo día a Silo, con las ropas hechas tiras y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su sillón muy cerca del camino porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Cuando el hombre llegó al pueblo llevando la noticia, surgió de allí una gran lamentación. Cuando Elí la oyó, preguntó, ¿qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para comunicárselo. Él tenía entonces 98 años, su mirada estaba fija y ya no veía. El mensajero dijo a Elí, vengo del campo de batalla, hoy mismo huí de las líneas. Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos, fue una terrible derrota para el pueblo. Tus 2 hijos murieron también y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla, atravesándose en la puerta. Se rompió la nuca y murió, porque el viejo era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finjas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al saber la captura del arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores, se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres que la asistían, al verla que estaba a punto de morir, le dijeron, ánimo. Ánimo. Has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni puso atención. Puso al niño el nombre de Ahikebad, donde está la gloria, porque dijo, la gloria ha sido arrancada de Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido. Al decir, la gloria, se refería al arca de Dios. 1 Samuel 5. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón al lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod, muy temprano, Dagón estaba en el suelo, estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cabeza y las 2 manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod, aún hoy, no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron, que el arca del Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en su ciudad. Les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Los demás respondieron, el arca del Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca del Dios de Israel. Pero, apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad, se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes, desde el más chico al más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar, nos han traído el arca del Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca del Dios de Israel, dijeron, que vuelva al lugar de donde vino. Porque si no, vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación.